Jacob. Tú, Caleb. ¿Me le puedes, tiene un botoncito aquí, ahí? Está prendido, está prendido. No, está bien. A ver si funciona todavía. En esta mañana vamos a hablar le había titulado el capítulo prohibido en el Tanaj, en la Biblia hebrea, pero haciendo investigando un poquito, según dicen los judíos, que no está prohibido leer este capítulo en el libro de Isaías 53. Así que ya no le puse de tema el capítulo prohibido, porque creo que no lo tienen prohibido leerlo, pero entonces será el capítulo ignorado en el Tanaj, en la Biblia hebrea y en el mundo entero. También es el capítulo ignorado en la palabra de Dios. En esta mañana vamos a estar viendo Isaías 53, pero antes de darle lectura, quiero hacer una notación aquí, lo que pasa en el mundo, en estos tiempos que estamos viviendo, en estas fechas, en estos días. En varias partes del mundo, 40 días antes de que se celebre el Jueves Santo, se lleva a cabo en el mundo, en muchas partes del mundo, una fiesta que se llama el Carnaval. Esta fiesta es una fiesta pagana donde se hacen orgías, se hacen sacrificios, dando adoración a los dioses paganos, dándole gusto a la carne. Alguien el más famoso creo que es el Carnaval de Brasil. Y ustedes saben cómo se festeja ese carnaval, donde la gente con muy poca ropa se pone en estas festividades. Parece que también aquí en Estados Unidos hay uno muy alocado, también creo que es en Nueva Orleans, si no me equivoco, donde se tiran collares y las mujeres se levantan sus trapos. Esto es 40 días, ya sea que hay en el mes de febrero, depende en qué tiempo caiga la Semana Santa. 40 días antes se celebra estos dichosos carnavales. Y en sí su significado es carne a Baal, como en aquellos tiempos. Es dándole gusto a la carne. Por eso se llama carnaval. Por otro lado, tenemos otras miles de personas que hacen un sacrificio, entre comillas, 40 días antes del día de resurrección, absteniéndose ya sea de tomar alcohol, de fumar, de decir malas palabras, de comer carne, no visitar a la amante, etcétera, etcétera. Hacen una cuarentena de no pecar, ¿verdad? Entonces, estas son algo que estamos en estos tiempos, en estas festividades, algo que hace la gente. Otro pequeño grupo de personas, más enfocados en la nación de Israel, celebran la Pascua, el Passover, el Pasaj, le dicen en hebreo, haciendo memoria del día en que Jehová sacó a su pueblo de Israel de la nación de Egipto por medio de Moisés. Ya todos aquí conocemos, haciendo el sacrificio del cordero, cuando fue degollado y ponían su sangre en las puertas de sus casas. En ese día del Passover, ya sabemos la historia, pasó el destructor ahí y fue la muerte de los primogénitos. Fue de la manera que Dios dejó libre, el faraón dejó libre a la nación de Israel salir de Egipto. Esa es una celebración que en estos días también los judíos celebran. En cierta manera, muchas personas en el mundo en estos días, ya sea que festejen cualquiera de estas conmemoraciones, ignoran el verdadero significado o lo que pasó verdaderamente
hace un poquito menos de 2000 años. No, ignoran, por eso el tema es el capítulo más ignorado, capítulo 53 de Isaías. Le comenté a este judío que dice que no es prohibido leer este capítulo, porque mucha en la iglesia o se oye mucho que supuestamente tienen prohibido leer el capítulo 53 o que lo quitaron de la Biblia hebrea, pero no, ya me confirmaron que no es mentira. Sí lo pueden leer, pero no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. Lo pueden leer, pero no lo entienden. Dice, su palabra de Dios dice, ellos tienen los ojos pesados, no ven, tienen oídos, no oyen, y entonces va a llegar el día en que al final van a poder entender lo que es el capítulo 53 de Isaías. Entonces, este libro de Isaías fue escrito aproximadamente 727, 740 años, pongámoslo en un número fijo, escrito 700 años antes de Jesucristo, donde profetizaba lo que Dios haría para redimir el pecado de su pueblo Israel y del resto del mundo. Esto es lo que Dios vendría a hacer. Cuando Dios les dio las tablas de la ley a los judíos para mostrarles que la paga del pecado es muerte, en el capítulo 20 de Éxodo, Moisés sube al monte Sinaí, Dios le da las tablas de la ley, y la ley era para mostrar que la paga del pecado es muerte. Entonces, todo aquel que quebrara la ley merecía la muerte. Entonces, esto era para mostrar que la ley es imposible de guardar, porque si fallabas en un solo mandamiento, eras culpable de toda la ley. Entonces, merecías la muerte. Es increíble, hoy en nuestros días hay gente que predica o enseñan que tienes que cumplir la ley para ser salvo. Ese es una total error. Nadie puede cumplir la ley. Y es triste que aún existan personas en el Evangelio, en las iglesias, que quieren enseñar estas cosas, que tienes que cumplir la ley. La verdad es que aún no les ha llegado la luz del Evangelio a estas personas que predican estas cosas. Dios conocía la capacidad de su pueblo para cumplir la ley. Conocía la capacidad de su pueblo para incapacidad para cumplir la ley. Dios sabía claramente que por nuestras propias fuerzas somos incapaces de cumplir la ley. Así que Dios Él conocía perfectamente, solamente dio la ley para que viera la persona en aquellos tiempos, los judíos, que era imposible cumplirla la ley. Dios, teniendo el conocimiento de esto, porque Él sabía claramente que la quebrarían, entonces cada persona tenía que haber un intercesor, alguien que pagara el precio. Es por eso que Dios la persona tenía que llegar al lugar de los sacerdotes, y ya sea fuera a llevar un animal, un cordero, unas palomas, tenía que haber un intermediario para interceder por esa persona. Esto lo conocemos como los holocaustos, y esto lo podemos ver ahí en el libro de Levítico, los holocaustos. Vamos a leer ahí en Levítico 1. En el libro de Levítico, pongo aquí una. Como siempre se me olvida apuntar el capítulo.
Ya van 2 veces en esta mañana que se me olvida. No es Levítico. No apunté el capítulo, es los holocaustos, sí. Es capítulo 1, del 1. Sí, amén, sí. Sí, vamos a leer ahí del capítulo 1. No lo vamos a leer todo, voy a leer un pequeño nomás para ver lo que tenía que hacer la persona para que su pecado fuera redimido. Dice, llamó Jehová, Levítico 1, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o de ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, mucho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntario ofrecerá la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá mano sobre su cabeza del holocausto y será aceptado para expiación. Entonces degollará al becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán de sangre y rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrá fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes e hijos de Aarón acomodarán las piezas de la cabeza de la grosura de los intestinos sobre leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y los sacerdotes hará todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Versículo 10 dice, si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño de las ovejas de las cabras, macho sin defecto le ofrecerá, y lo degollará al lado del norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes de Aarón rociarán la sangre sobre del altar alrededor, y lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote le acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida, ¿de qué? De olor grato para Jehová. No le iba a leer todo, pero bueno, vamos a leer hasta el 17. Dice, si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote le ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, y le henderá por sus alas, pero no lo dividirá en dos, y el holocausto y el sacerdote le hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Estas personas tenían que, una vez al año, porque todos quebraban la ley, no había quien la cumpliera, tenían que venir y traer, ya fuera el becerro, tenían que traer una oveja o las palomitas para pagarlas según su estado económico de la persona. Tenía que ser limpio y sin mancha. Esto era una vez al año. Cada uno, si estuviéramos en esos tiempos, cada uno de nosotros tenía que llevar a presentar este animal ante los sacerdotes. Ya vemos lo que le pasaba al pobre animal, porque representaba, él era el animalito inocente, era el que iba a pagar por el pecado de la persona. Eso era lo que hacían todos los días en el templo de Dios. Porque la ley es imposible de cumplirla. Nadie puede cumplir la ley. Absolutamente nadie en este mundo puede cumplir la ley. Lo que pasaba ahí, por un año que esa persona había pagado por un año por sus pecados, al siguiente año tenía que pagar nuevamente. Entonces, este animal inocente era el que pagaba
el precio y era una sombra de lo que Jesús haría. Dios, cansándose de esos sacrificios, tenía que poner un sucesor que cumpliera toda la ley. Y como ya lo dijimos, en este mundo no habrá, ni en ese tiempo lo habría, nadie que fuera capaz de cumplir la ley. Y aquí le va a doler mucho a esto a muchas personas. Ni siquiera María podía cumplir la ley. Porque si la podría haber cumplido, ella hubiera pagado el precio. Entonces, en este mundo no había quien podría cumplir la ley. Entonces, Dios tuvo que hacerse uno de nosotros, hacerse en forma de hombre, para venir a cumplir la ley y pagar el precio con su sangre derramada en la cruz. Vamos a leer ahí en Filipenses 6, del 6 al 2, Filipenses 2, 6 al 8, y dice de esta manera, Filipenses 2, 6 al 8 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí porque Dios tomó la decisión, ya fastidiado, de tanto sacrificio de animal. Eso era todos los días, eso era día tras día en el tabernáculo. Ese era el trabajo del sacerdote, estar degollando, y la misma condición del hombre seguía igual. Pero esto era una sombra de lo que vendría a ser Jesús a este mundo. Esto lo podemos ver también ahí en Hebreos 10, 1 al 5. Bueno, más bien, vamos a leerlo todo, tenemos tiempo. Vamos a leer en Hebreos 10, del 1 al 16. Fíjense bien. Hebreos 10, 1 dice, porque la ley, estamos hablando de que la ley es imposible que el mundo o que un ser humano la pueda cumplir. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hace perfectos a los que se acercan, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar, ¿qué? Los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Versículo 6, holocaustos y expansiones por el pecado no te agradaron. Versículo 7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones del pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha, ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Atención, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Solamente una vez y para siempre. Jesucristo vino a quitar toda esa carnicería que se hacía en esos tiempos. De ahí en adelante, versículo 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies,
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor. Fíjense bien, y termina, y pondré mis leyes, ¿dónde? En sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, Dios, tomando así en forma, Él mismo, tomando la decisión de venir a este mundo, a tomar forma de siervo, a Él mismo pagar por el pecado del mundo, Él dejó su trono y vino para pagar por el pecado de todos nosotros. Eso es algo que la gente, hasta cuando lo puede entender 100%, es cuando la persona verdaderamente viene a ser salva. El verdadero sacrificio que Jesús hizo. Porque por la ley nadie puede ser salvo. Y la ley es imposible de cumplirla. Jesús, tomando forma de siervo, viniendo a este mundo a nacer de una virgen, de María. Ahorita estamos hablando de esto porque estamos en tiempos donde se va a celebrar una vez más este día de resurrección. Es para que la gente vea lo que verdaderamente Jesús hizo por este mundo, por la humanidad. Lamentablemente, Jesucristo, al venir a este mundo, primeramente a pagar por el pueblo de la nación de Israel, el pueblo de Dios, pues no le recibieron. Ahí en Juan 1, del 9 al 13, vemos cómo fue rechazado y cómo por ese rechazo nosotros podemos entrar a ser hijos de Dios. Dice Juan 1:9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí está lo que lo reciben. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, gracias por ese rechazo que hicieron la nación de Israel, nosotros tuvimos entrada a esta gran misericordia, al tiempo de la gracia de Dios. Entonces, gracias a esto, podemos nosotros alcanzar salvación. Ahora, ahí en Romanos 5:8 dice, y así se demostró el amor de Dios para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces vamos a ver aquí que en estos próximos días, o en estos días próximos, no es una fiesta de abstenerse de hacer o dejar de hacer ciertas cosas, sino que es el día en que Dios dejó su trono para venir a este mundo a salvar a todo ser humano. Allí en Juan 1:29, Juan cuando lo va a bautizar dice, Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios mismo, todo el Antiguo Testamento es la sombra de lo que Dios iba a hacer para pagar, para redimirnos del pecado. Lo podemos ver en Abraham, en toda la palabra de Dios lo podemos ver lo que Dios haría. Así que Jesucristo es el Cordero de Dios, así como es la persona tenía que venir a traer su propio animal para ser sacrificado. Dios termina con un solo sacrificio, una vez y para siempre, haciéndose Él mismo venir a pagar, a cumplir la ley. Él es el único que la cumplió, que la puede cumplir,
Y Él es el Cordero de Dios, que fue degollado, que fue por su sangre, nos ha redimido con su muerte y con su resurrección. Este es parte del Evangelio. Es el Evangelio de Cristo, la buena noticia que Dios nos ha salvado. Cuando verdaderamente entiendan todo este significado, o que lo podamos apreciar, es cuando la persona viene a ser salva. Todo lo que hizo Él por nosotros. Este es el Evangelio de Cristo. Pero no termina ahí, porque fueron grandes cosas las que hizo Jesucristo por nosotros. Así que, ya lo dije, hagas o no hagas, o dejes de hacer lo que promesas que haces. Estaba viendo en este día donde se están preparando, van a cargar imágenes grandísimas de muchas toneladas, hileras de personas donde van y llevan un ritmo y salen a las calles y se van así a hacer creo que se llama la Via Crucis, parece. Otras personas se golpean, otras personas se crucifican. Todo lo que hagas, todo lo que quieras hacer, esto no se agrada a Dios. Dios, la única manera que se puede agradar es de recibir el regalo de Dios, que es lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cómo lo podemos ver ilustrado esto? Es por eso que decía Isaías, el capítulo más ignorado de la palabra de Dios, o que la gente no lo comprende, y esto fue lo que Jesús hizo 700 años antes de Cristo. El profeta Isaías nos dice lo que Dios haría por nosotros. Esta palabra se cumplió en el día cuando Jesús murió por nosotros, hace casi 2000 años. Vamos a leer ahí en Isaías 53 de qué estamos hablando. Cuando lo tengan me dicen amén. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y lo hace de una manera de pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que nos escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y le tuvimos por azotado. Pero herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado. ¿Y su generación? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá
por largos días. Y la voluntad de Jehová será su mano, en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Todo esto Jesús lo hizo por ti y por mí. Esto es lo que se celebran en estos días que vienen próximos. Todo lo que Dios, de su propia mano, Él vino a pagar Él mismo por nuestros pecados. Un día todos le vamos a ver. Un día todos estaremos cara a cara con el Señor. Algunos nos dirá amigos. Este es mi amigo. Pero a otros les dirá, no te conozco. Pero un día todos vamos a doblar nuestras rodillas ante Él. Filipenses 2, 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y pongan atención, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos un día vamos a estar cara a cara con el Señor. Eso fue lo que Jesús hizo por la humanidad. Dejó su trono, bajó a este mundo, se hizo uno de nosotros, y como esta ley imposible de hacer, esta ley que el que la quiera cumplir, no la va a cumplir, porque no hay quien la cumpla. Él vino a cumplirla, a hacer la voluntad del Padre, hasta la muerte y muerte de cruz. Así se demostró el amor de Dios para con nosotros. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la verdadera salvación que Él nos da. Nosotros no tuvimos que hacer nada para que nos la diera. Esta es la gracia de Dios. Esta es la gracia que Dios no nos dio lo que merecemos, porque la paga del pecado es muerte y todos, cada uno de nosotros merecíamos la muerte por nuestros pecados, pero Dios en su misericordia nos da a su Hijo para que por medio de Él tengamos vida y vida eterna. Como lo dije en la escuela dominical, Dios no quiere robots. Esto es de voluntad propia. Dios te pone la vida y Dios te pone la muerte. Y cada persona es la que va a escoger voluntariamente dónde quiere pasar la eternidad. La recomendación es para que escojas la vida. Para que escojas la vida. Amén. Así que si tú eres una de las personas que nos oyes y estas palabras, como te lo dije, un día todos vamos a estar en la presencia de Dios como amigos o enemigos de Dios. Así que Jesucristo viene pronto. No pierdas la oportunidad de recibirlo antes que sea demasiado tarde y no esperes más. Si alguno quiere o no sabe cómo recibir esta salvación, es muy fácil. La salvación se obtiene por medio del arrepentimiento, de aceptar su condición pecaminosa, de reconocer sus pecados, arrepentirse y creer esto, que Jesús vino a este mundo a morir en la cruz, y en la cruz pagó por nuestros pecados con su sacrificio. Su sangre nos lavó, nos limpió de todo pecado,
su muerte en la cruz, su sepultura y su resurrección al tercer día. Esto es el Evangelio, y si que la persona se arrepiente y cree esto, la persona es la manera que puede ser salva. Si quieres hacer lo que quieres hacer, pagar lo que quieras, ir a hacer todos estos sacrificios que se hacen en estos días, eso no te va a salvar. Haciendo todas esas cosas, por más latigazos que te pongas, por más que vayas de rodillas a tal lugar, por cualquier sacrificio que hagas, que celebres la Pascua, que hagas lo que hagas, nada te va a salvar sino solamente el sacrificio del Hijo de Dios. Esa es la decisión de cada persona. La verdad fue expuesta, y como comenté con esta persona que este capítulo 53 de Isaías, que muchos creen que es el capítulo borrado de la Biblia hebrea, me corrigió y no es así, no está prohibido, pero aquí se les dio la verdad, y la verdad la tenemos aquí. Jesucristo es el Hijo de Dios, y todo aquel que le reciba tiene vida eterna. Así que nosotros los que estamos aquí, creo que todos ya tenemos esta vida eterna, porque no por nuestros méritos, sino porque creímos y le recibimos como nuestro Salvador. Así que no tenemos nada de qué preocuparnos, pero aquellos que no le han recibido, preocúpense, porque están en un grande peligro. Si la muerte los sorprende en cualquier momento, porque las personas nunca piensan que se va a morir, pero la muerte no avisa cuando llega. Ojalá que no le deseo mal a nadie, pero ojalá que tome esta decisión y vea, porque de una manera o de otra, un día estará frente al Señor. Dios les bendiga. Vamos a ser despedidos. Le voy a pedir a nuestro pastor si nos despide en oración. Te damos gracias, Padre Santo, por esta buena noticia, por esta gran noticia, por este amor tan grande, Señor, que se dio por nosotros, para darnos como un regalo la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna. Gracias, Señor. Despídenos en paz. Llévanos a nuestros hogares con tu compañía, cuidándonos, protegiéndonos y ayudándonos a seguir adelante en el camino tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Caleb, ¿me lo puedes ahí, please?